Gracias. Muy buena tarde, mis hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes, compartiendo un estudio más de nuestro apóstol Mateo. Hoy vamos a ver dos subtítulos de los versículos 18 al 22. Dice: Jesús llama a los primeros discípulos. 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El otro subcapítulo es: Jesús predica a grandes muchedumbres, que es del versículo 23 al 25. 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La primera parte, mis hermanos, nos está diciendo acerca de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un discípulo? Esta palabra proviene directamente del latín discípulos y es un derivado de la palabra discere, que significa aprender y conocer. Todo maestro tiene un grupito, un grupo chico de alumnos que lo escuchan, que aprenden de él, de ese maestro. Pero el máximo maestro que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo busca a 4 seres humanos. Él los elige dentro de millones de seres humanos. ¿Para qué los elige? Porque estos 4 seres humanos tienen una gran tarea, que es dar testimonio oral y testimonio escrito, y para que proclamase el mensaje de nuestro Señor. ¿Y cuál es el mensaje? Su palabra, su evangelio. Estos 4 discípulos, que al principio eran discípulos, los convierte en un eslabón entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. ¿Cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Es toda la comunidad de creyentes, ¿sí?
que tratamos de seguir al pie de la letra su evangelio, su orden. ¿Sí? Nosotros somos esa iglesia. Y estos 4 seres humanos, perdón, son ese eslabón fuerte entre nuestro Señor y nosotros. ¿Cómo conocemos o cómo sabemos la información de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo conocemos sus evangelios? ¿Cómo conocemos la palabra de este gran maestro? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Jehová. ¿Quién nos dan a conocer toda la información de nuestro Señor? Es Mateo, Juan y Pedro. Ahora, vamos a ver cómo llama y desde dónde llama a sus primeros 4 discípulos. Él caminaba por el mar de Galilea y encuentra a 2 hermanos, a Simón y a Andrés. Encuentra también a Jacobo y a Juan. Mateo, Marcos y Lucas. Hay una cierta diferencia entre estos 3 evangelios. ¿Sí? A estos 3 evangelios se les conoce como evangelios sinópticos. La palabra sinóptico proviene del griego sin, que significa juntos, y opsis, que significa ver. ¿Qué significa? Que estos 3 evangelios los podemos ver juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Acordémonos que toda palabra de todos los escritores, tanto profetas como ahora sus discípulos, es inspirada por el Espíritu Santo. Pero cada uno de estos 3 seres, Mateo, Marcos y Lucas, tienen otras perspectivas, cada uno tiene su propia perspectiva, cada uno de ellos vio ciertas circunstancias, ciertas características cuando ellos andaban con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es que ellos hayan inventado, simple y sencillamente vieron ciertos factores que los otros no vieron. Por ejemplo, Mateo y Marcos nos dice que nuestro Señor Jesucristo les habló por nombre a Simón, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan. Mientras Lucas, el doctor, el médico, dice que solamente habló con Pedro. ¿Sí? Aquí no podemos decir que los evangelios están mal o que se contradicen, simple y sencillamente están viendo Marcos, Mateo y Lucas situaciones diferentes de ellos mismos que están observando. Es, por ejemplo, podemos ir a un partido de fútbol, un equipo anota un gol, yo puedo ver que el portero no metió las manos. Otro compañero puede observar que el portero no metió las manos porque la pelota venía de otro lado. Y otro compañero puede decir, bueno, metió el gol porque no escuchó que el árbitro silbó.
pero los tres estamos en un partido y los tres observamos la misma acción, el mismo gol, pero a cada quien vimos algo que los otros dos no vieron. ¿Sí? O sea, en ningún momento pensemos que estos tres evangelios se están contradiciendo uno al otro. Por eso acordémonos que se llaman evangelios sinópticos, porque los tres pueden ser vistos juntos. ¿Sí? Repito, Marcos y Mateo vieron que nuestro Señor habló con los cuatro, con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y Lucas vio que nuestro Señor habló nada más con uno, con Pedro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen Pedro y qué es lo que hace Andrés? Dejan las redes. ¿Y a quién siguen? Siguen a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jacobo y Juan? Dejan de estar remendando las redes, que también eran pescadores, y dejan a su padre Zebedeo y se van. ¿A dónde se van? Siguen al Maestro, siguen a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vio Marcos y Mateo. Pero ¿qué dice Lucas? Lucas dice, los discípulos lo dejan todo. ¿Qué podemos inferir de Mateo y de Marcos? Que Andrés y Pedro dejaron de hacer lo que estaban haciendo, dejaron todo eso y se fueron a seguir a nuestro Señor. ¿Qué es lo que hizo Jacobo y Juan? Dejan de remendar, dejan a su padre y se van a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo dejan? ¿Por qué hacen esa acción? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo necesita prepararlos, necesita instruirlos, necesita enseñarlos. ¿Para qué? Para un apostolado. Ese es el título que les da nuestro Señor Jesucristo, apóstoles. La palabra apostolado proviene del latín y es apostolatus, que significa enviado, mensajero o embajador. Para eso los preparó nuestro Señor Jesucristo, para enviarlos. Acordémonos que dice que los mandó por todo el mundo. ¿A qué? A que proclamaran su palabra. Les enseñó a hablar de su palabra. ¿Sí? Apostolados entonces es mensajeros. Personas que fueron enviadas por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos apóstoles. No, este título nos los está dando nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos, ¿sí?, que predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos mensajeros de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No somos apóstoles porque Él nos dio ese título, pero somos apóstoles de su palabra. Un título honorífico.
Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos 4 personajes, estas 4 personas, estos 4 seres humanos? Dejan todo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Por seguir a su maestro, por seguir a su Mesías, por seguir a nuestro Mesías. ¿Y por qué lo siguen? ¿Por qué lo seguimos? Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña su grandeza. Nosotros, ellos y nosotros, y las generaciones que siguen, somos influenciados por nuestro Señor Jesucristo, primeramente en nuestro corazón, en nuestra mente, y es influenciado el ser humano, es influenciado el hombre. ¿Todos? No, no todos, no toda la creación de nuestro Padre es influenciada por esa grandeza de su Hijo. Somos influenciados los creyentes, que somos de corazón, que fuimos predestinados, y por todo aquel hombre, por todo aquel ser humano que quiere y desea seguir a nuestro Señor Jesucristo. Somos influenciados principalmente en nuestros corazones, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y al amar a uno, amamos a los tres. No porque digamos, yo amo a mi Señor Jesucristo, ya no amo al Padre, ya no amo al Espíritu Santo. Amo a los tres, ¿por qué? Porque los tres es uno solo. ¿Sí? ¿Qué hicieron estos 4 seres humanos? Lo siguen inmediatamente, como lo hacen ustedes, como lo hago yo, como lo hacen muchos millones de creyentes. Al Señor no le podemos decir, permíteme tantito, Señor Jesucristo, voy a meter mi camioneta a la casa, la voy a meter para que no se la roben. No, tampoco le podemos decir, permíteme, Señor Jesucristo, porque voy a una entrevista de trabajo. Con nuestro Señor Jesucristo, cuando nos llama, como nos ha llamado a cada uno de nosotros, es inmediatamente. A Él no le podemos decir, espérame tantito. ¿Por qué? Porque esa influencia, esa grandeza, esa soberanía que tiene nuestro Señor Jesucristo, nos da una orden, ven, sígueme. No nos dice, sígueme mañana, te espero dentro de una hora, es inmediatamente. ¿Y quiénes acudieron a su llamado inmediatamente? Fue Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. Aquí no confundamos, mis hermanos, a Jacobo con nuestro apóstol. No es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este Jacobo es hijo de Zebedeo y su hermano Juan. No lo confundamos. Ahora bien, estos 4 seres humanos, y fíjense bien el dato, eran personas comunes,
eran personas iletradas. Nuestro Señor no buscó a gente influyente, no buscó a sabios, filósofos, gente preparada. Nuestro Señor Jesucristo buscó a seres humanos iletrados, a gentes que tenían prejuicio, que tenían miedos, temores y que tenían supersticiones. A esos buscó. ¿Y a quién buscó? A pescadores, a gente de mar, a gente de agua. ¿Y para qué? ¿Para qué los buscó? Porque estos 4 pescadores, humildes pescadores, iletrados, incultos, los iba o los transformó en instrumentos para la salvación de muchos. Fíjense el tremendo, la tremenda tarea que tenían estos 4 iletrados, estos 4 incultos, estos 4 pescadores. Los convirtió para la salvación de muchos. Pero ¿qué armas le dio? Les dio a cada uno de ellos un testimonio el cual fue oral cuando ellos predicaban la palabra de nuestro Señor. Y ellos nos los dieron a conocer escritamente por medio de sus evangelios. Y muchos dicen, es que eso fue en el pasado. No, es en el presente y es en el futuro. Para todos aquellos que entregamos esta vida prestada, este corazón prestado, se lo entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Como todo ser humano, tenemos características. Unos somos enojones, gruñones, ¿sí? Unos no aceptamos que nos critiquen, pero nadie acepta o aceptamos los errores. Todos entramos en esa fase psicológica de la negación. Yo no soy enojón, yo acepto las críticas. Y es una gran mentira. Así como nosotros tenemos características, también estos 4 discípulos que los buscó nuestro Señor Jesucristo. Él los llamó a un discipulado, Él los llamó a un apostolado. No fueron ellos, fue directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era Pedro? Pedro era impetuoso y por esa característica de impetuoso, Pedro se convierte en el líder de los 11 discípulos y con él 12. Él es el líder y es su nombre el que aparece primero en la lista de los apóstoles. Es Pedro.
no es otro, es Pedro. Características de su hermano Andrés: él es el que llevaba personas, otros seres humanos, a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no nos los dice cómo los llevaba, ¿sí? Pero aquí puedo inferir que le llevaba gente a nuestro Señor Jesucristo, hablando de Él, hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nuestro Señor hace, hizo y seguirá haciendo. No creo que los haya llevado amenazados o golpeados, porque no se lo hubiera permitido nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Jacobo, hijo de quién? De Zebedeo, no el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este Jacobo recibió una de las coronas de mártir, un mártir de nuestro Señor Jesucristo, uno de sus apóstoles que fue mártir. Todos ellos fueron mártires. Todos ellos murieron en forma violenta, a excepción de uno, de Juan, el cual fue expatriado o desterrado a la isla de Patmos. Fue el único que murió de vejez. ¿Cómo era el hermano de Jacobo? Su hermano se llamaba Juan. ¿Quién es Juan? Qué gran dicha, porque a Juan se le conoce como el discípulo al que Jesús amaba. Y no quiero decir, mis hermanos, mis hermanas, que nuestro Señor nada más amaba a Juan. Nuestro Señor amaba por igual a cada uno de sus discípulos. Pero aquí hay una diferencia entre nuestro Señor y Juan. Existía un lazo de comprensión, y este lazo de comprensión entre Juan y nuestro Señor era más tierno que con los otros. ¿Sí? Nuestro Señor ama por igual. Acordémonos que Juan fue el que se la acostó en el pecho. Él se la acostaba en el pecho. ¿Por qué? Porque había mucha ternura en Juan para con el Señor. ¿Qué es lo que les dice nuestro Señor Jesucristo a estos dos primeros, a Marcos, a Simón y Andrés? ¿Qué le dice? Venid, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ellos, tanto Simón como Andrés, no iban a andar con una red aventándosela a los seres humanos para traerlos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué red? ¿Qué red
usó tanto Simón como su hermano Andrés la red de los evangelios, la red de la palabra santa y sagrada de nuestro Señor Jesucristo. No andaban con una red física, andaban con una red espiritual, andaban con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa era su red. Atraparon a muchos, claro que atraparon a muchos hombres. Y esa es la función que es de nosotros también. Y esa es la función de las nuevas generaciones, pescar hombres con la red del Evangelio, con la red de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si es que estamos entregados de corazón, sinceramente y con nuestra mente a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que hay cristianos de palabrita, sabemos que hay cristianos de milagros, porque él hizo el milagro. Esos ni con caña de pescar van a atrapar a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque no tienen esa red que tuvieron Simón Pedro y su hermano Andrés. ¿Por qué fueron atrapados estos seres humanos? Porque nuestro Señor Jesucristo ejerce su soberanía en cada uno de nosotros. Y esa soberanía de nuestro Señor Jesucristo se hizo presente inmediatamente en Simón Pedro y Andrés. ¿Qué hicieron? Dejaron su trabajo sin terminar, dejaron su trabajo inconcluso de pescar y se fueron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él los llamó. ¿Cuándo? Cuando Él les dijo, venid, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Aquí han de haber dicho, ¿cómo que vamos a ser pescadores de hombres? Pero lo fueron y lo siguen siendo. No lo fueron, siguen siendo y seguirán siendo pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa red que ellos escribieron, que son los evangelios. Esta es la red de ellos, de nosotros y de los del futuro, de un futuro inmediato. Aquí hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo para ellos. ¿Cuál es esa promesa? Os haré pescadores de hombres. Fue una promesa y se la cumplió. ¿Fueron pescadores de hombres? Por supuesto que fueron pescadores. Siguen y seguirán siendo pescadores. Nuestro Señor Jesucristo a esta promesa le pone un sello que está aprobando esa promesa. ¿En dónde pone ese sello de aprobación? Veamos Proverbios 11:30 y dice, el que gana almas es sabio. Nosotros ganamos almas. Acordémonos que somos instrumentos para ganar almas. ¿Sí? Nosotros no podemos salvar un alma porque ni nosotros nos podemos
salvar a nosotros mismos. Somos instrumentos para ganar almas. ¿Por medio de qué? Por medio de esa red que se llama Biblia, que se llaman evangelios de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel 12:3 hay una reafirmación y dice, los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud. Ellos lo enseñaron, mis hermanos. Y es un deber, no es obligación, es un deber de nosotros enseñar esa justicia a las multitudes. No, si tenemos oportunidad de hablarle a alguien de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estamos enseñando la justicia a uno, a dos, a tres. Simón, Pedro y su hermano, Jacobo y Juan enseñaban a multitudes. ¿Qué les enseñaban? Esa justicia que viene de nuestro Señor Jesucristo, que viene de nuestro Padre Jehová. ¿Sí? En el camino se encuentra nuestro Señor Jesucristo, a Jacobo y a Juan. ¿Hijos de quién? De Zebedeo. ¿Cómo los encontró? Ellos estaban trabajando, ellos estaban remendando las redes. Ellos eran pescadores también, pero aparte remendaban las redes. ¿Las redes de quién? De su padre Zebedeo. Aquí se nos está diciendo, mis hermanos, que Zebedeo no era pobre. ¿Por qué? Porque Zebedeo tenía empleados a su cargo. ¿Sí? Juan y Jacobo no estaban pescando, estaban remendando. Pero aún así, nuestro Señor los llama a que sean pescadores de hombres. Estos 4 seres humanos dejan su oficio de pescadores. ¿Y por qué los dejan? Porque ellos van a tener un trabajo, ellos van a tener un nuevo oficio y este oficio va a ser permanente. ¿Y cuál es ese nuevo oficio? Pescadores, ser pescadores de hombres. ¿De quién? Nada más que de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran responsabilidad, pero ellos lo hicieron con gusto, con agrado, lo hicieron con amor, no lo hicieron por obligación, porque cuando alguien hace o hacemos algo por obligación, las cosas no salen bien. Cuando obligamos a alguien a que haga algo
que me corresponde o nos corresponde hacer a nosotros, estamos delegando una responsabilidad a alguien que no la quiere. Y aquí nuestro Señor Jesucristo no delegó una responsabilidad, dio una responsabilidad a 4 seres humanos que Él sabía que de corazón iban a hacerlo. Lo hicieron, lo están haciendo y lo seguirán haciendo, ¿sí? Acordémonos que todo lo que está escrito en la Biblia fue para las personas de la antigua y la nueva dispensación, para nosotros y para un futuro cercano. Qué gran, no sé, privilegio para estos 4 seres humanos que directamente nuestro Señor Jesucristo los llamó para que le sirvieran, para que le ayudaran, que sabemos que Él no necesitaba ayuda y no la necesita de nosotros, pero llamó a 12 personas para que todos fueran al mundo a proclamar y a predicar su palabra, tanto oral como escrita. Y nosotros la escudriñamos como lo hacían nuestros hermanos de Berea. La leemos, pero la escudriñamos. Y ese es un deber que tenemos que hacer. No es una obligación, porque si voy a leer o vamos a leer la Biblia por obligación, para que mi familia vea que yo leo la Biblia, mejor no lo hagamos, porque estamos ofendiendo a nuestro Señor y a nuestro Padre. Hagámoslo con amor, hagámoslo con respeto, humillémonos cuando leamos nuestra Biblia. Y digo nuestra Biblia porque es un regalo que nos dio nuestro Padre y Señor. Versículos 23 al 25, mis hermanos, dice: Jesús predica a grandes muchedumbres. 23, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien. Aquí hay unas diferencias entre nuestro Señor Jesucristo y Juan el Evangelista o Juan el Bautista. ¿Cuáles son las diferencias o qué es lo que difería entre ellos dos? Bien, Juan, él predicaba. ¿En dónde? Al aire libre. Nuestro Señor predicaba y enseñaba. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿En dónde estaban quién estaba en las sinagogas? Sus enemigos, tanto los fariseos como los saduceos. Había judíos. Acordémonos que Juan una vez les dijo que eran unas víboras. Nuestro Señor Jesucristo más adelante se los vuelve a decir: generación de víboras. Nuestro Señor Jesucristo entraba a las sinagogas y aparte de predicar, nuestro Señor Jesucristo les enseñaba su palabra, les explicaba su palabra.
¿Cómo? Les enseñaba por medio de parábolas. ¿Por qué? Porque así es como entendía la gente su palabra, su predicación. Otra es de que Juan, él enfatizaba en una necesidad de corazón de arrepentirse, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Juan les decía que venía un juicio inminente. ¿De parte de quién? De nuestro Jehová, mediante su Hijo Jesucristo. Él decía, arrepiéntete, porque el día del juicio se acerca. Nuestro Señor Jesucristo también enfatizaba en eso, pero él proclamaba algo más importante, algo más positivo. Él proclamaba el evangelio del reino. Y la última, en donde diferían Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Juan predicaba y Juan bautizaba. Nuestro Señor Jesucristo no bautizaba, él predicaba y hacía milagros de qué? Milagros de sanidad. Aquí viene la pregunta, ¿a qué se refería nuestro Señor con el evangelio del reino? Indica el reinado de Dios, el reinado de Jehová, el reinado de su Padre. Indica también la soberanía total de nuestro Padre Celestial, en donde debemos de reconocer nosotros ese reinado, esa soberanía, ese gobierno de nuestro Padre Celestial en nuestros corazones. Cuando nosotros reconocemos esa soberanía, la debemos de poner en práctica en nuestra vida. No nada más decir reconozco, sino que debe de operar en mi vida, en su vida, en la vida del pueblo de nuestro Padre. Ahora, cuando nosotros reconocemos la soberanía, va a haber una completa salvación de quién, del pueblo escogido de nuestro Padre, de esa nación santa, se va a ver la completa salvación. Cuando nosotros reconocemos esa soberanía, nos constituimos como iglesia. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos iglesia de nuestro Padre. Y el otro aspecto, vamos a hacer un universo redimido. Un universo comprado. Y ahorita vemos el por qué. Estos 4 conceptos, mis hermanos, les acabo de decir, el reinado, el gobierno y la soberanía de nuestro Padre, nosotros la reconocemos. Cuando la reconocemos, una la reconocemos en nuestros corazones y la han reconocido en sus corazones. En Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién está entre vosotros? Tu Hijo.
Ese es el reino de nuestro Dios, de nuestro Jehová. Su Hijo está entre nosotros. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De nuestro Padre, no la de nosotros. El mundo hace lo que se le pegue la gana, hace su voluntad. Nosotros no, nosotros hacemos y debemos de hacer la voluntad de quién, de nuestro Padre, no la de nosotros. Por eso aquí nos dice, sea hecha tu voluntad. Nos está diciendo el otro concepto, una completa salvación. Ay, hermano, ¿qué recibimos nosotros? Cada uno de nosotros. Recibimos bendiciones, bendiciones espirituales, materiales, bendiciones para el alma y bendiciones para el cuerpo. ¿Quién nos las da? Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro soberano. Esas bendiciones que Él nos da, lo debemos de reconocer y debemos de obedecer. ¿A quién? A nuestro Padre. Porque las bendiciones vienen de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de obedecer tanto al Padre como al Hijo. Y aquel que me diga que no tiene bendiciones, está mal. Está mal, ¿por qué? Porque no es un cristiano de corazón, porque no es un cristiano que hace la voluntad de nuestro Padre y de nuestro Señor, porque es un humano que sigue haciendo su voluntad. Ustedes, yo, todo el tiempo tenemos estas bendiciones y se lo agradecemos en oraciones, en bendiciones para con nuestro Padre y Señor. Acordémonos que las bendiciones las tenemos que regresar. ¿De dónde vienen esas bendiciones? De nuestro Padre, vienen del cielo. Nosotros debemos, no tenemos, debemos de regresar con gusto, con amor, bendiciones a nuestro Padre. El otro concepto nos está diciendo el universo redimido. ¿Cuál universo? ¿Todo el universo? No, exclusivamente los elegidos, predestinados por nuestro Padre. Va a haber cielos nuevos y va a haber una tierra nueva. Y estos cielos y esta tierra va a haber toda la gloria de nuestro Padre y Señor. Ahorita, no, esto es a futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Posiblemente sea mañana, posiblemente ahorita que este hijo inútil e ignorante está hablando. Pero debemos de estar preparados, mis hermanos. Ahora, ¿qué redimido? Nosotros fuimos liberados. ¿De qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos, estábamos muertos en delitos y en pecados. Esos pecados, ¿quién los pagó? Nuestro Señor Jesucristo.
cómo los pagó en una cruz de madera, crucificado en una cruz de madera como un vil delincuente. Él se hizo delincuente por cada uno de nosotros. Nosotros lo matamos. Van a decir el que me escuche, ¿cómo que nosotros lo matamos y no estuvimos? Lo matamos, ¿por qué? Porque Él pagó por tus pecados, por los míos, por los de las nuevas generaciones de cristianos. Él pagó por todos nosotros y lo crucificamos, lo crucificamos, así le pagamos, pero Él pagó con gusto, Él pagó a su Padre por todos nosotros. Ahora viene la pregunta, ¿de dónde viene nuestra salvación, mis hermanos? Nuestra salvación empieza y viene del cielo. De allá es donde empieza y de donde viene nuestra salvación. Y esta salvación glorifica a nuestro Padre. ¿En dónde está nuestro Padre? En su casa, en los cielos. ¿Sí? La salvación yo no se las di, ni ustedes a mí, ninguno de nosotros. Nos las está dando directamente nuestro Padre, que está en el cielo por medio del sacrificio que hizo su Hijo amado por cada uno de nosotros. Él pagó por nuestros pecados y le pagamos mal, le pagamos mal. Nuestro Señor predicó, enseñó, pero también hizo obras de sanidad para nuestro Señor. No hay enfermedad, no hay dolencia que Él no pueda curar. Nosotros podemos decir, tengo una muerte, una, una enfermedad incurable. Tengo un dolor que me atormenta desde hace años. Y aquí la pregunta sería, mis hermanos, ¿hemos pedido ayuda al doctor de doctores? Y si es no, es momento, mi hermano, mi hermana, que te pongas en manos de ese doctor, de doctores, ese médico de médicos. A ese doctor de doctores, pídele, por muy grave que sea tu enfermedad, por muy grave que sea tu dolor, esa dolencia que te aqueja, pídele, pero pídele con amor, humíllate ante Él. Y Él te va a aliviar, hermano, te va a aliviar, hermana, como lo ha hecho conmigo. Que vamos a ver un doctor, efectivamente. ¿Por qué? Porque Él formó doctores, Él formó médicos. ¿Para qué? Para que estuvieran al pendiente de la salud de sus hijos, para que ellos estén al pendiente también del resto de su creación.
¿eh? Nuestro Señor, para Él no hay imposible. Así sea el cáncer más, no sé, más mortal, más virulento. Eso Él lo cura. Ahora bien, nuestro Señor sanaba. Al sanar tenía 3 significados estos milagros de sanidad. Uno, confirmaba su mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje nos estaba dando nuestro Señor Jesucristo? La respuesta está en Juan 14:11. Y la palabra de nuestro Señor dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creemos en Cristo, amamos a Cristo, confiamos en Cristo, le entregamos nuestra vida total y completamente a Cristo y nos humillamos, lo estamos haciendo al Padre, lo estamos haciendo al Padre también. ¿Sí? Por eso Él confirma este mensaje. El otro significado mostraba que verdaderamente era Él el Mesías, ese Mesías que la profecía nos decía. Acordémonos que desde Géminis hasta Malaquías, si mal no me acuerdo, se habla de nuestro Señor Jesucristo. Desde el inicio hasta el fin del Antiguo Testamento se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos está diciendo que Él es el Mesías. Y para reafirmar esto, mis hermanos, vayamos a nuestras Biblias, a Isaías 35:5. Y nos dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ahí mismo en Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién? Nuestro Señor. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuestro Señor, aparte de que llevó nuestros pecados, todavía le damos nuestras enfermedades, todavía le damos nuestros dolores, nuestros sufrimientos. ¿Y cómo le pagamos? ¿Cómo le pagamos? Clavándolo a una cruz, permitiendo que un soldado le clavara una lanza. Permitimos eso. Así le pagamos a nuestro Señor. Todavía de que pagó nuestros pecados, paga nuestras enfermedades, paga nuestras dolencias, paga nuestros dolores. Hagamos mal. La otra es demostrar
que el reino ya había llegado. ¿A dónde? A la tierra. Este reino, ¿qué incluye la llegada de este reino a la tierra? Incluye bendiciones para el cuerpo, para el alma, bendiciones materiales. Todavía que le pagamos mal, Él nos bendice, Él nos da bendiciones. ¿Y por qué? Porque Él nos ama. Él pagó, no por obligación, Él pagó por amor a cada uno de nosotros. Él nos pagó así, con bendiciones. ¿En dónde sanaba nuestro Señor Jesucristo? ¿En dónde hacía milagros? La Biblia nos dice que en toda Galilea Él sanaba. Y aquí viene algo, ay, algo más de su amor. Él jamás, en la Biblia nos está diciendo, Él jamás preguntó, ¿tú eres judío? ¿Tú eres gentil? Él jamás hizo distinciones. Él jamás ha hecho distinciones. A Él se le acercaban judíos, gentiles, pidiendo ayuda. Él la daba. Él la daba desinteresadamente. Él sanaba a todos. Él no consideraba la raza. Él no consideraba la nacionalidad. Él sanaba parejo. ¿Y por qué lo hacía? Simple y sencillamente, mis hermanos, porque Él es, Él era, Él es y Él seguirá siendo el Salvador del mundo. Va a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él regrese por segunda vez. Cuando Él venga a hacer justicia al pueblo amado, a la nación santa de su Padre. Hasta que la paciencia de nuestro Padre se agote. Hasta que la última familia, hasta que el último ser humano sea creyente de su Hijo. Hasta ese momento Él va a venir. Hasta ese momento Él va a dejar de salvar al mundo. Cuando Él venga, ella no viene a salvar, ella no viene a dar perdón, Él viene a hacer justicia al pueblo y nación santa de su Santo Padre. ¿Lo llegaremos a ver? No lo sabemos. En primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido al Hijo para ser Salvador del mundo. ¿Quién lo dice? Toda esa gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, todos ellos son testigos oculares, son testigos físicos de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Jehová y que este Hijo es el Salvador del mundo, del que lo quiera seguir, no de todos.
Nosotros lo seguimos por amor. Nosotros lo seguimos porque creemos, confiamos y entregamos nuestra vida total y completa, que no es nuestra vida, es prestada al Hijo de Jehová. Los demás que lo quiera seguir, adelante, adelante. Son bien recibidos por nuestro Señor. Él no hace distinción. Él cura parejo. Él no pregunta, ¿tú eres gentil? ¿Tú eres judío? Ah, tú judío, sí, tú gentil. No. ¿Por qué? Porque Él ama este mundo. Él ama este mundo. Aquí aparece una y le siguió mucha gente. Nos hace una palabra que dice Siria. Su fama creció. Esta Siria es una provincia romana, pero se nos está indicando que no toda Siria, no toda esta provincia lo seguía. Es específicamente que dice la región norte de Galilea. ¿Y qué es lo que comprendía o qué es lo que abarcaba esta región norte de Galilea? Era Antioquía y Damasco. ¿Y por qué nos habla de estas ciudades? Porque simple y sencillamente estas ciudades había mucho judío. ¿Y por qué había mucho judío? Por diversas situaciones. Una puede ser voluntariamente, por trabajo, por situaciones económicas, por situaciones sociales, religiosas, o simple y sencillamente porque ellos tenían parientes. Esos judíos que no vivían en Antioquía tenían parientes que se fueron con ellos. Ahora bien, ¿qué otras ciudades creció la fama de nuestro Señor? Capernaum, Antioquía, Damasco, Tiro, Galilea y Gaza. Y nos mencionan otras 10 ciudades. ¿Sí? ¿Qué hacía nuestro Señor en esas ciudades? A Él le traían todo tipo de enfermos, todo tipo de gente con dolencias diversas. ¿A qué se los llevaban? A que los sanara. Pero aquí nos hacen referencia a 3 grupos específicos de esos afligidos. Le traían endemoniados, epilépticos y paralíticos. Ahorita no vamos a tocar acerca de los endemoniados, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero la gente pensaba que esas posesiones demoníacas o diabólicas eran porque existían otro tipo de enfermedades, otro tipo de aflicciones que tenía ese ser humano. Por eso tenía una posesión. Ellos atribuían a varias aflicciones que tenía esa persona. Le llevaban epilépticos. Esta palabra epilépticos la asocian o su etimología está relacionada con la luna. Y a muchos enfermos estos epilépticos les llamaban lunáticos,
o les llamaban personas afectadas por la luna. Con los cambios de luna asociaban el padecimiento de estos epilépticos. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. Este tiene ataques porque es lunático, porque la luna lo está afectando. Y también le llevaban paralíticos. Y hay relatos en la Biblia acerca de paralíticos. Pero aquí hay una situación. Nuestro Señor Jesucristo, Él estaba en guerra. ¿Por qué en guerra? Porque Él estaba destruyendo las obras de su enemigo, que es el diablo. ¿Y cómo las destruía? Enseñando, predicando, sanando enfermedades, terribles enfermedades. Ya las curaba por medio del Espíritu Santo. Él sanaba el alma, Él sanaba el cuerpo. Y al hacer esto, el sanar el alma, el sanar el cuerpo, Él establecía cada día más el reino de Dios. ¿En dónde? Aquí en la tierra. En Mateo 12:28 nos lo dice claramente. Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios está entre nosotros, ya no físicamente, pero está con nosotros. Está en nuestros corazones, está en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos la soberanía, el gobierno de nuestro Padre Jehová. Nosotros reconocemos eso. Se mencionan 10 ciudades. Se menciona también que de Jerusalén y de toda Judea y de estas 10 naciones o ciudades iban a buscar a nuestro Señor Jesucristo, a escuchar su palabra y a que fueran sanados. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos sana, hermanos, es una sola vez y es para siempre. Nuestro Señor Jesucristo no nos está diciendo, ven mañana, ven pasado mañana y al siguiente día para curarte, para reafirmar la curación que te estoy dando o que te voy a hacer. Él lo hacía una sola vez y la curación es y será para siempre. Se imaginan, no nos imaginamos. Y yo creo que no nos lo vamos a imaginar en nuestra mente finita la cantidad de personas que lo iban a ver. ¿Se lo imaginan o no lo imaginan? Yo realmente no me lo imagino. ¿Cuántas? Miles, miles para escuchar su palabra y ser sanado. Con nuestro Señor Jesucristo no hay un segundo tratamiento
para nuestras enfermedades, para nuestras dolencias. ¿Y por qué lo hacía indistintamente nuestro Señor? Porque Él nos ama. Él nos ama. Y Él jamás va a preguntar, ¿eres creyente o no eres? Él sana a los inconversos, a los que Él quiere, porque Él conoce sus corazones, mis hermanos. Nuestro Señor conoce nuestros corazones. Y aquí aplica haz tu santa voluntad hasta en un inconverso. Y mis amados hermanos, de corazón y con amor, reciban bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano.